Era una tarde de miércoles, específicamente el 14 de noviembre del año 2007. El sol brillaba con esa claridad engañosa del otoño en Texas, iluminando las calles perfectamente pavimentadas de una subdivisión tranquila en Pasadena. Timberline Drive parecía, a simple vista, la definición misma de la paz suburbana. Césped cuidado, aceras limpias y el silencio habitual de una jornada laboral donde la mayoría de los residentes están ocupados en sus oficinas o quehaceres diarios. Sin embargo, esa tranquilidad estaba a punto de romperse, no por el estruendo de una tormenta, sino por el sonido sordo de un cristal que cede ante la fuerza humana. En el interior de una de las residencias, un hombre de 61 años llamado Joe Horn se encontraba en su propio refugio. Horn no era un hombre que buscara problemas, pero aquel día los problemas habían llegado literalmente a la puerta de al lado. Desde su ventana, observó una escena que aceleró su pulso. Dos figuras extrañas se movían con una prisa furtiva en la propiedad de su vecino. No eran visitantes, no eran repartidores. Su lenguaje corporal, tenso y vigilante, gritaba clandestinidad. Eran Miguel Antonio de Jesús y Diego Ortiz, aunque en ese momento para Horn solo eran dos amenazas sin nombre que violaban la santidad del vecindario. Horn vio cómo cruzaban el límite de la propiedad y forzaban la entrada. El vecino no estaba en casa y la vivienda estaba indefensa ante los intrusos que buscaban objetos de valor fácil, joyas, efectivo, aparatos electrónicos. La indignación comenzó a bullir en el interior de Joe Horn. Para él, aquello no era simplemente un robo material, era una afrenta personal contra la seguridad de su comunidad. Su primera reacción fue la correcta según los manuales de seguridad. Tomó el teléfono y marcó el número de emergencias. La conexión con la operadora del servicio 911 estableció el inicio de una de las grabaciones más polémicas y analizadas en la historia judicial y judiciante de Texas. Horn, con la voz cargada de adrenalina, pero intentando mantener la precisión, describió lo que veía. Narró cómo los hombres habían roto la ventana, cómo se movían por la casa ajena, profanando el espacio privado de su vecino. Al otro lado de la línea, la operadora seguía el protocolo estricto: mantener al amante en línea, recabar información y, lo más importante, mantenerlo seguro. No salga de la casa, le instruyó la operadora con firmeza. Su voz representaba la lógica, la ley y el orden establecido que prioriza la vida humana sobre la propiedad material. Le aseguró que los oficiales de policía ya estaban en camino, que las sirenas se acercaban y que no valía la pena arriesgar su vida por unos bienes asegurados. Pero Joe Horn no estaba escuchando con la misma lógica. En sus manos no solo sostenía el teléfono, sostenía también una escopeta de calibre 12. El peso del arma en sus manos cambiaba la dinámica de la conversación. No se sentía como un testigo indefenso, se sentía como un guardián. Mientras la operadora le repetía que se quedara dentro, Horn comenzó a mencionar algo que había escuchado, algo sobre una nueva ley. Hacía referencia a cambios recientes en la legislación de Texas, interpretando que el Estado le otorgaba el derecho, e incluso el deber, de intervenir para evitar que los criminales escaparan con el botín. No voy a dejar que se salgan con la suya, declaró Horn. La frase quedó grabada, resonando con una determinación sombría. La tensión en la llamada creció exponencialmente. La operadora, percibiendo el peligro inminente de una confrontación, elevó la urgencia en su tono. Le rogó, le ordenó y le suplicó que no actuara.
Le dijo explícitamente que confrontar a los ladrones podría resultar en su propia muerte. Sin embargo, cada advertencia parecía rebotar contra el muro de la resolución de Horn. Él veía a los hombres salir de la casa del vecino. Llevaban una bolsa llena. Iban a escapar. La justicia, en la mente de Horn, se estaba escapando con ellos por la acera. Mientras esto ocurría, un detalle crucial se desarrollaba fuera del campo de visión, inmediato de Horn pero dentro del escenario general. Un detective de la policía de Pasadena, vestido de civil, ya había llegado a la zona. Había aparcado su vehículo sin distintivos cerca y observaba la escena, esperando el momento táctico adecuado o los refuerzos uniformados. La ayuda estaba allí, a solo unos metros, pero Horn no lo sabía. En su mente, él era la única barrera entre los criminales y la impunidad. Los intrusos, Miguel y Diego, comenzaron a alejarse con el botín, ajenos al hecho de que estaban siendo narrados en tiempo real, y mucho menos de que una escopeta los apuntaba desde la mente de un vecino. No mostraron armas visibles, llevaban herramientas para el robo y la bolsa con lo sustraído, confiando en la velocidad de su huida. Horn informó a la operadora que los sujetos se movían. La voz al otro lado de la línea se volvió desesperada. No salga afuera, repitió ella, una última línea de defensa verbal. La respuesta de Horn fue escalofriante en su simplicidad y finalidad. No voy a dejar que se vayan, repitió él. Hubo un sonido mecánico, inconfundible incluso a través de la línea telefónica de baja fidelidad. El sonido de una escopeta siendo preparada, y luego el sonido de una puerta abriéndose. Joe Horn había cruzado su propio umbral. Había abandonado la seguridad de su castillo, ignorado las súplicas de la autoridad y salido a la luz brillante de la tarde tejana para impartir su propia versión de la ley. La llamada continuaba grabando, pero el diálogo había terminado. Ahora, solo quedaba la acción. En la acera, el destino de 3 hombres estaba a punto de converger en una explosión de violencia que sacudiría no solo al vecindario, sino a la conciencia nacional sobre los límites de la defensa propia. El momento en que Joe Horn cruzó el umbral de su puerta marcó el fin de la teoría y el comienzo de la realidad irreversible. Ya no había barreras físicas entre el propietario armado y los 2 hombres que caminaban por el jardín delantero. La grabación de la llamada de emergencia, que hasta ese segundo había registrado una advertencia desesperada por parte de la operadora, capturó ahora el cambio atmosférico de la escena. El sonido de la puerta al abrirse fue el preludio de un encuentro que duraría apenas unos instantes, pero que se debatiría durante años. Horn salió al exterior con la escopeta de calibre 12 firmemente sujeta. En la cinta de audio se puede escuchar cómo su respiración se mezcla con el ruido ambiental de la call. No hubo un diálogo extenso, ni una negociación prolongada. Horn emitió una orden verbal, breve y contundente. Las palabras exactas se perdieron en la superposición de ruidos y la calidad de la grabación, variando según las transcripciones posteriores, pero el mensaje era claro: la huida había terminado. Casi inmediatamente después de la advertencia, el aire de la tarde se quebró con el estruendo seco y atronador de la escopeta. Fueron 3 disparos. 3 detonaciones que resonaron contra las fachadas de las casas vecinas, transformando una disputa sobre propiedad robada en un escenario de muerte. La confrontación fue tan rápida que la mente humana apenas tuvo tiempo de procesar la transición de la amenaza a la eliminación de la misma. Miguel Antonio de Jesús y Diego Ortiz cayeron en el césped, cerca del límite de la propiedad de Horn. La bolsa con las joyas, el efectivo y los aparatos electrónicos quedó allí.
un testimonio mudo de la razón por la que habían perdido la vida. No llevaban armas de fuego. Su única defensa eran las herramientas utilizadas para el robo y la intención de escapar. Una intención que fue cortada de raíz por la munición de la escopeta. El detective de la policía de Pasadena, que había estado observando desde su vehículo sin distintivos, fue testigo presencial de la secuencia final. Observó la escena, pero la velocidad de los acontecimientos superó cualquier posibilidad de intervención preventiva. Cuando el humo se disipó y el eco de los disparos se desvaneció, el silencio regresó a Timberline Drive, pero era un silencio diferente, pesado y cargado de fatalidad. Los servicios de emergencia y las unidades policiales uniformadas llegaron minutos después, encontrando a los dos sospechosos ya fallecidos en la escena. Joe Horn permaneció allí, el autor material de los hechos, esperando la llegada de la ley oficial. Fue interrogado por la policía de Pasadena, pero no fue arrestado de inmediato en el sentido tradicional de ser esposado y llevado a una celda bajo cargos de asesinato. Esta decisión inicial de las autoridades fue la primera chispa de lo que se convertiría en un incendio de opinión pública. La razón de su libertad momentánea radicaba en la complejidad de las leyes de Texas y en la propia afirmación de Horn de que había actuado bajo el amparo de la defensa de la propiedad. A medida que los detalles del incidente, y crucialmente, la grabación de la llamada al 911 se hicieron públicos, el caso dejó de ser un incidente local para convertirse en un referéndum nacional. La sociedad se fracturó en dos bandos irreconciliables. Por un lado, estaban aquellos que veían en Joe Horn a un guardián necesario, un hombre valiente que se negó a ser una víctima pasiva y protegió su vecindario cuando la policía no pudo llegar a tiempo. Para este grupo, los intrusos habían celado su propio destino al decidir violar la ley y entrar en una casa ajena. La muerte era un riesgo laboral que los criminales debían asumir. Manifestantes se congregaron frente a la casa de Horn con pancartas de apoyo, celebrando su acción como un triunfo del ciudadano común contra la delincuencia. Por otro lado, surgió una ola de indignación y horror. Críticos, activistas y expertos legales señalaron que los hombres estaban huyendo, alejándose de la casa del vecino cuando fueron abatidos. El oficial de paisano informó que al menos uno de los hombres parecía haber sido impactado por la espalda mientras intentaba escapar. Este detalle encendió un debate moral furioso. ¿Es justificable disparar a alguien por la espalda para proteger bienes materiales? ¿Vale una vida humana, incluso la de un ladrón, menos que una bolsa de objetos robados? Se plantearon preocupaciones sobre la raza y la equidad, cuestionando si la reacción habría sido la misma si los actores del drama hubieran tenido diferentes perfiles demográficos. Para este sector, Horn no era un héroe, sino alguien que había ignorado deliberadamente las órdenes de la policía para ejecutar su propia justicia vigilante. El foco de la controversia se centró en la interpretación de la ley estatal. Texas posee una de las legislaciones más robustas en cuanto a la protección del hogar y la propiedad, conocida coloquialmente como la doctrina del castillo. La ley permite, bajo circunstancias muy específicas, el uso de fuerza letal para impedir la fuga inminente de alguien que acaba de cometer un robo. Si el propietario cree que los bienes no pueden ser recuperados por otros medios, o si el uso de fuerza no letal expondría al propietario a un riesgo grave. Sin embargo, los expertos legales debatieron si esta protección se aplicaba a la propiedad de un vecino y si el hecho de que fuera a plena luz del día alteraba los requisitos del estatuto. La investigación policial se prolongó durante meses.
Los forenses y balísticos intentaron determinar con exactitud los ángulos de entrada de los disparos para corroborar o refutar la versión de que los hombres fueron abatidos por la espalda. Sin embargo, debido a la naturaleza de la dispersión de los perdigones de escopeta, el médico forense no pudo determinar de manera concluyente la posición exacta basándose únicamente en las heridas. Esta ambigüedad técnica se sumó a la niebla legal que rodeaba el caso. El caso fue finalmente remitido a un gran jurado del condado de Harris. Este cuerpo de ciudadanos tenía la tarea de revisar todas las pruebas, la llamada grabada, los informes policiales, los testimonios del detective presencial y las leyes vigentes. Su decisión determinaría si Joe Horn enfrentaría un juicio penal o si sus acciones, por extremas que parecieran, caían dentro de los límites de lo permitido por la ley de Texas. La tensión en la comunidad se mantuvo alta mientras el sistema judicial trabajaba a puerta cerrada. La frontera invisible del jardín de Joe Horn se había convertido en una línea divisoria para la nación, planteando preguntas incómodas sobre el valor de la vida, el derecho a la propiedad y hasta dónde puede llegar un ciudadano para mantener el orden en su propia calle. Aquella tarde en Pasadena demostró que, a veces, la ley escrita en los libros y la justicia percibida en la calle son dos entidades muy diferentes, y que el choque entre ambas suele dejar un saldo de tragedia y división que perdura mucho después de que se limpien los restos de la escena. Si el calor de Texas había sido el escenario de una reacción impulsiva y pública, el frío penetrante de Minnesota se convertiría en el telón de fondo de algo mucho más oscuro, una paciencia calculada y silenciosa. Era el Día de Acción de Gracias, el 22 de noviembre del año 2012. Mientras la mayoría de las familias en Little Falls se reunían alrededor de mesas cargadas de comida para celebrar la gratitud y la abundancia, una casa permanecía en una quietud inquietante, separada del espíritu festivo que la rodeaba. En su interior, Byron Smith, un hombre de 64 años, no estaba preparando una cena, sino un escenario. Smith vivía solo, y en las semanas previas a aquel día festivo, su mente se había convertido en una fortaleza asediada por la paranoia y la ira. Estaba convencido de que era un objetivo. Creía firmemente que su hogar había sido violado anteriormente, asegurando que ladrones le habían sustraído objetos de profundo valor sentimental y práctico, como el reloj de prisionero de guerra de su padre, dinero en efectivo y diversas herramientas. Cada objeto perdido no era solo una merma material, sino una grieta en su sensación de seguridad, una afrenta personal que exigía una rectificación. La psicología de Smith había cruzado una línea invisible. Ya no buscaba simplemente protegerse, buscaba resolver el problema de raíz. Su comportamiento en los días anteriores delataba una mente que había dejado de confiar en la protección exterior para centrarse en una solución interna y definitiva. Había comenzado a portar un arma de fuego incluso dentro de su propia vivienda, moviéndose por sus habitaciones como un soldado patrulando territorio hostil. Pero el Día de Acción de Gracias, su preparación alcanzó un nivel de sofisticación escalofriante. Smith realizó cambios estratégicos en el entorno de su hogar. Manipuló la iluminación de la casa, sumiéndola en una penumbra artificial para simular que la propiedad estaba abandonada. Movió su vehículo para que pareciera que no había nadie en la propiedad. Estaba creando un vacío, un señuelo diseñado para atraer a aquellos que buscaban una oportunidad fácil. Y entonces descendió. El sótano de su casa se convirtió en su puesto de caza.
Allí, al pie de la estrecha escalera de madera que conectaba el subsuelo con la planta principal, colocó una silla. No era un lugar para descansar, sino una posición táctica. Se sentó allí, rodeado por la oscuridad y el silencio, con un rifle Mini 14 cargado en sus manos y un revólver cerca de su alcance. Pero había un elemento más en su arsenal, un objeto que transformaría este caso en uno de los más notorios de la historia legal reciente: una grabadora digital. Smith colocó el dispositivo en una estantería cercana y presionó el botón de grabar. ¿Qué buscaba capturar? ¿Quería pruebas de la intrusión para la policía? ¿O quería documentar su propia versión de la justicia divina? La grabadora comenzó a rodar, capturando el zumbido del silencio, la respiración del hombre y el paso lento de las horas. Smith no estaba simplemente reaccionando a un peligro inminente. Estaba invitándolo, esperándolo con la paciencia de un depredador que sabe que su presa eventualmente caerá en la trampa. Pasó el mediodía. La cinta magnética seguía girando, testiga muda de la premeditación. Y entonces sucedió. La profecía autocumplida de Smith se materializó. El sonido de un cristal rompiéndose en el piso superior rasgó el silencio del sótano. Alguien había entrado. En una situación normal, el instinto de supervivencia o el sentido común dictarían una llamada inmediata a los servicios de emergencia. Smith tenía un teléfono. Podría haber marcado el 911, haber gritado que había intrusos, haber buscado refugio en una habitación cerrada mientras la policía rodeaba la casa. Pero Smith no hizo nada de eso. No tocó el teléfono, no emitió ninguna advertencia verbal, no gritó «tengo un arma» o «salgan de aquí». Se quedó inmóvil en su silla, con el rifle apuntando hacia la escalera, fusionado con la oscuridad. Arriba, los intrusos se movían con la confianza de quienes creen estar solos. Eran Nicholas Brady, de 17 años, y su prima, Hailey Kiefer, de 18. No eran criminales profesionales ni asesinos experimentados, eran adolescentes cometiendo un error monumental, buscando un botín rápido en una casa que creían vacía. Brady fue el primero en avanzar. Sus pasos resonaron en el suelo de madera sobre la cabeza de Smith. Se movía de habitación en habitación, ajeno a que cada uno de sus movimientos estaba siendo registrado por el dispositivo en el sótano y escuchado por el hombre que aguardaba abajo. La tensión en el sótano era palpable. Smith escuchaba. Podía oír cómo se acercaban a la puerta del sótano. Podía imaginar la mano girando el pomo. Cuando la puerta se abrió, un haz de luz debió cortar la penumbra de la escalera. Brady comenzó a descender. Desde su posición inferior, Smith tenía una ventaja visual y táctica absoluta. Veía las piernas del joven bajando los escalones, paso a paso, acercándose al desenlace fatal. El adolescente no podía ver lo que le esperaba en la oscuridad de abajo. No sabía que no estaba entrando en un almacén de bienes olvidados, sino en la boca de un arma preparada durante horas. La grabadora digital seguía funcionando, capturando cada segundo de esa danza macabra. Registró el crujido de la madera, el silencio contenido de Smith y la ignorancia total de Brady sobre su destino inminente. No hubo oportunidad de rendición. No hubo intento de arresto ciudadano. Solo hubo la espera fría y la decisión, tomada mucho antes de que se rompiera el primer cristal, de que quien bajara por esa escalera no volvería a subir. En ese sótano de Little Falls, la doctrina del castillo estaba siendo retorcida hasta transformarse en algo irreconocible. La casa,
Ya no era un refugio que se defendía de un ataque sorpresa. Se había convertido en una cámara de ejecución preparada meticulosamente. Byron Smith, sentado en su silla con el rifle en el regazo, había dejado de ser una víctima temerosa para convertirse en el arquitecto de una tragedia que resonaría mucho más allá de las paredes de su sótano, desafiando nuestra comprensión sobre hasta dónde puede llegar el miedo. Antes de convertirse en maldad pura, el primer intruso estaba a punto de llegar al final de la escalera, y con él, el final de la inocencia de aquel día de acción de gracias. El silencio del sótano se rompió, no con un grito de advertencia, sino con la finalidad mecánica de la pólvora, cuando las piernas del primer intruso, Nicholas Brady, se hicieron visibles en la parte baja de la escalera. La decisión ya había sido tomada en la mente de Byron Smith. No hubo vacilación. El rifle Mini 14, que había descansado en sus manos durante la larga espera, cumplió su propósito. El audio de la grabadora digital, girando incesantemente en la estantería, capturó el sonido seco de los disparos. El adolescente cayó al suelo de hormigón. En este punto, cualquier manual de defensa, personal o protocolo, policial habría dictado un cese inmediato de la acción, una retirada a una posición segura y una llamada urgente a las autoridades. La amenaza, en teoría, había sido neutralizada. El intruso estaba en el suelo, herido e incapaz de avanzar. Sin embargo, lo que sucedió a continuación transformó este incidente de un caso de defensa del hogar a algo mucho más siniestro ante los ojos de la ley. Smith se levantó de su silla y se acercó al joven caído. A una distancia muy corta, disparó una vez más. El movimiento del chico cesó por completo. Lo que Byron Smith hizo después reveló una frialdad que helaría la sangre de los jurados meses más tarde. En lugar de buscar ayuda o entrar en estado de shock, procedió a limpiar su escenario táctico. Movió el cuerpo de Brady hacia la parte trasera del sótano para ocultarlo de la vista de la escalera. Volvió a su silla. Recargó su arma y esperó. La casa volvió a quedar en silencio, pero ahora era un silencio cargado con el peso de la muerte reciente. Pasaron aproximadamente 10 o 15 minutos, un tiempo que debió parecer eterno en la oscuridad del subsuelo, o quizás terroríficamente breve para quien espera completar una tarea. Arriba, los pasos de la segunda intrusa, Haile Kiefer, comenzaron a resonar. Ella descendía por la misma escalera, completamente ajena al destino que había sufrido su primo momentos antes. No había señales de lucha visibles. No había advertencias. Para ella, el silencio de la casa seguía siendo sinónimo de oportunidad, no de peligro. Cuando Kiefer llegó a los escalones inferiores, la historia se repitió con una precisión macabra. Smith abrió fuego. La joven cayó, herida. La grabadora capturó los momentos finales, registrando una escena que contrastaba con el silencio metódico del tirador. Pero ella seguía con vida. El rifle de Smith se encasquilló o falló en ese momento crítico, un detalle que podría haber ofrecido una pausa para la reflexión. En su lugar, Smith sacó el revólver de calibre 22 que llevaba consigo. Disparó de nuevo, varias veces, hiriéndola gravemente. Aún así, la tragedia no había concluido. Con la intrusa incapacitada en el suelo y la amenaza física objetivamente terminada, Smith se inclinó sobre ella y realizó un disparo final a quemarropa, un acto que los fiscales describirían más tarde como una ejecución fría. Este acto final no fue defensa, fue una ejecución. Fue el punto de no retorno donde la ley traza una línea inquebrantable entre la protección de la vida y el asesinato deliberado.
Tras el segundo tiroteo, la calma regresó al sótano, pero Byron Smith no marcó el número de emergencias. No llamó a la policía para informar que había defendido su vida. Dejó los cuerpos en el sótano, cubiertos o sobre lonas, y permaneció en la casa durante toda la noche. La grabadora siguió funcionando, capturando horas de audio post-incidente, incluyendo murmullos y monólogos del propio Smith que reflejaban su estado mental perturbado, pero extrañamente justificado. No fue hasta el día siguiente, un día después de Acción de Gracias, que Smith buscó contacto humano. Pero incluso entonces, su comportamiento fue anómalo. No corrió hacia una estación de policía. Se acercó a un vecino y le pidió ayuda para localizar a un abogado. Fue la preocupación de este vecino lo que finalmente llevó a la oficina del sheriff del condado de Morrison a la propiedad. Cuando los agentes llegaron, Smith los recibió con una calma inquietante y les informó, sin rodeos, que había 2 cuerpos en su sótano. La investigación que siguió se centró casi exclusivamente en esa grabadora digital. Ese pequeño dispositivo se convirtió en el testigo estrella de la fiscalía. El audio desmanteló la narrativa de defensa propia de Smith pieza por pieza. Los fiscales argumentaron que las acciones de Smith no fueron reacciones de pánico de una fracción de segundo, sino decisiones deliberadas. Había preparado el lugar. Había esperado, y lo más condenatorio de todo, había disparado tiros fatales cuando los intrusos ya no representaban peligro alguno. El juicio, celebrado en abril del año 2014, fue breve pero intenso. El jurado escuchó las cintas. Escucharon los disparos, los gemidos, el arrastre de los cuerpos y la voz de Smith. La evidencia auditiva era irrefutable. La ley de Minnesota, como la de muchos lugares, permite la fuerza letal solo para detener una amenaza inminente de muerte o gran daño corporal. Una vez que la amenaza cesa, el derecho a usar fuerza letal se evapora. Disparar a una persona herida y indefensa en el suelo ya no es defensa del castillo, es homicidio. El veredicto fue rápido. Byron Smith fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato premeditado en primer grado. El juez le impuso cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. La Corte Suprema de Minnesota confirmaría más tarde la condena, subrayando que la doctrina del castillo no es una licencia para matar sin límites. El caso de Little Falls quedó grabado en la memoria pública no por el hecho de que un hombre disparara a unos ladrones, sino por lo que sucedió en esos segundos y minutos posteriores al primer contacto. Nos enseñó que la ley exige humanidad incluso en medio de la violencia. Byron Smith creyó que estaba limpiando su hogar de una plaga, pero en su exceso, en su fría meticulosidad capturada en cinta, se convirtió en el mismo monstruo que temía encontrar en la oscuridad. Aquel día de Acción de Gracias terminó no con una defensa heroica, sino con una doble tragedia que definió los límites entre la protección y la ejecución. La oscuridad en el condado rural de Bingham, Idaho, tiene una cualidad densa y absoluta, especialmente en las horas muertas antes del amanecer. Era mediados de marzo del año 2024 y el frío todavía se aferraba a la tierra volcánica de la región. En una casa aislada, lejos de la vista de los vecinos más cercanos, Christine Jenayan, una mujer de 85 años, dormía en la tranquilidad que otorga una vida larga, y hasta ese momento, pacífica. Sin embargo, fuera de sus muros, una amenaza se aproximaba con una paciencia calculadora que helaría la sangre de cualquier observador. Derek Condon, de 39 años, no llegó a la propiedad por accidente ni por impulso. Había aparcado su vehículo a una distancia considerable, aproximadamente 1 milla de la casa, eligiendo caminar a través de la oscuridad para evitar ser detectado.
Su aproximación fue metódica. La de un hombre que ha ensayado el mal en su mente muchas veces antes de ejecutarlo. Iba vestido para la ocultación, equipado para el control. Llevaba una máscara de esquí, cinta adhesiva, cuerda y esposas. No era un ladrón común buscando una oportunidad rápida. Era un invasor preparado para una ocupación prolongada y violenta. El sonido del cristal rompiéndose en la puerta trasera fue mínimo, apenas un jascuido en la noche, logrado con un destornillador. Christine dormía profundamente en su habitación de la planta baja cuando la santidad de su sueño fue violada. No se despertó por el ruido, sino por la presencia. Al abrir los ojos, se encontró con la pesadilla encarnada. Una linterna cegadora y el cañón de un arma apuntando directamente a su rostro. El intruso no perdió tiempo en establecer su dominio. La golpeó en la cabeza mientras él aún estaba en la cama, un acto de brutalidad diseñado para desorientar y someter. La llevó a punta de pistola hacia la sala de estar. Allí la obligó a sentarse en una silla de madera y la esposó a ella. La situación era crítica. Christine, herida y restringida, se enfrentaba a un hombre más joven, más fuerte y fuertemente armado. Condon exigía objetos de valor, preguntando con urgencia dónde se guardaba el dinero. Bajó la presión del cañón contra su sien. Christine reveló la existencia de cajas fuertes en el sótano. Fue en este momento cuando la dinámica del asalto cambió sutilmente. Condon bajó las escaleras para registrar el sótano, dejando a Christine sola en la sala de estar por unos instantes. Durante su búsqueda abajo, el intruso descubrió algo que no esperaba. El hijo adulto y discapacitado de Christine dormía en una de las habitaciones inferiores. Este hallazgo pareció enfurecer al intruso. Cuando regresó arriba, su temperamento había escalado de la amenaza fría a una ira volcánica. Acusó a Christine de ocultarle información y le advirtió, con una certeza aterradora, que la iba a matar. Christine Jenayan, a sus 85 años, comprendió con una claridad cristalina que esa noche no terminaría con un simple robo. Entendió que su vida y la de su hijo dependían exclusivamente de ella. No podía correr, no podía luchar físicamente contra él, pero tenía algo que Condon no había anticipado, una voluntad de hierro y un secreto bajo su almohada. Aprovechando uno de los momentos en que Condon volvió a bajar al sótano para continuar su saqueo, Christine tomó una decisión que desafiaba su fragilidad física. Aún esposada a la silla de madera, comenzó a arrastrarse. Tiró de la silla, arrastrando las patas pesadas sobre la alfombra, pulgada a pulgada, luchando contra el dolor y el miedo, hasta llegar a su dormitorio. Allí, bajo la almohada, donde había estado durmiendo minutos, antes guardaba un revólver calibre 357 Magnum. Con las manos restringidas por las esposas, maniobró con dificultad para recuperar el arma, pero no se quedó allí. Sabía que él volvería. Arrastró la silla de regreso a la sala de estar, colocándose nuevamente en la posición original, y ocultó el revólver entre el reposabrazos y el cojín de un sofá cercano. Esperó. La espera fue un acto de coraje supremo. Christine no era una novata con las armas. Años atrás había entrenado a competidores de tiro, y esa familiaridad con el acero y la pólvora se convirtió en su último salvavidas. Cuando regresó del sótano, su furia no había disminuido. Continuó amenazándola, y Christine sintió, con la intuición que da el peligro mortal, que el momento final había llegado. Esperó a que él bajara la guardia. Esperó el segundo preciso. Entonces, sacó el arma oculta y disparó. Fueron dos detonaciones rápidas.
Ambas balas impactaron a Condon en el torso. La respuesta del intruso fue caótica y violenta. Herido mortalmente, levantó su propia pistola de 9 milímetros y vació el cargador en la habitación. Las balas rasgaron el aire, hiriendo a Christine gravemente en múltiples partes del cuerpo. El ruido fue ensordecedor, llenando la pequeña casa con el eco de la guerra. Condon, con la vida escapándosele, se tambaleó hacia la cocina, donde finalmente colapsó y murió. Christine cayó al suelo de la sala, todavía esposada a la silla, sangrando por múltiples heridas. El silencio regresó a la casa, pero ahora era el silencio del dolor y la supervivencia. Incapaz de moverse debido a la gravedad de sus lesiones y a las ataduras, Christine permaneció en el suelo durante aproximadamente 10 horas. 10 horas de agonía, esperando a que amaneciera, esperando a que su hijo pudiera ayudarla. No fue hasta bien entrada la mañana siguiente que su hijo pudo alcanzarle un teléfono y ella logró marcar el 911. Cuando los ayudantes del sheriff llegaron, encontraron una escena que desafiaba la imaginación. Un intruso preparado para matar, neutralizado en la cocina, y una mujer de 85 años, gravemente herida pero viva, que había defendido su hogar con una valentía inquebrantable. El fiscal del condado revisaría más tarde el caso, analizando las trayectorias de las balas, las huellas y la evidencia física. La conclusión fue unánime y rotunda. Las acciones de Christine fueron un acto heroico de autopreservación justificada. Aquella noche en Idaho demostró que la determinación de proteger lo propio no tiene edad y que incluso en la oscuridad más profunda, la voluntad de sobrevivir puede ser el arma más letal de todas. La mayoría de las invasiones domésticas que habitan en nuestras pesadillas ocurren bajo el manto protector de la noche, cuando la oscuridad es cómplice de lo desconocido. Sin embargo, en Broken Arrow, Oklahoma, el terror llegó a plena luz del día. Era un lunes de finales de marzo del año 2017, poco después del mediodía. El sol estaba en su cenit, iluminando el mundo con una claridad que normalmente disipa los miedos, pero que aquel día solo serviría para exponer una tragedia con total nitidez. 3 jóvenes, Maxwell Cook, Jacob Redfern y Jacob Woodruff, se acercaron a la residencia de la familia Peters. No eran desconocidos entre sí, compartían un historial y, aquella mañana, compartían un propósito delictivo. Horas antes, ya habían violado la seguridad de un garaje separado en la misma propiedad, sustrayendo licor y altavoces. Pero la codicia es una bestia insaciable. Lo que obtuvieron en esa primera incursión no fue suficiente. Convencidos de que la casa principal albergaba tesoros mayores, decidieron regresar, no como traviesos adolescentes perdidos, sino como un comando organizado. Vestían de negro, llevaban máscaras para ocultar sus rostros y guantes para no dejar huellas. Su apariencia no dejaba lugar a dudas. Estaban allí para tomar lo que no era suyo, y estaban preparados para la resistencia. No actuaban solos. Una figura clave permanecía, invisible para los ocupantes de la casa, pero central para el destino de todos. Elizabeth Rodríguez, de 21 años, esperaba en un vehículo cerca de la propiedad. Ella era la conductora de la huida, la arquitecta que había señalado el objetivo creyendo que encontrarían objetos de valor, y la voz que coordinaba el asalto desde la seguridad de la distancia. A las 12:30 de la tarde, el silencio doméstico se hizo añicos. El grupo rompió la puerta de cristal trasera de la residencia. El sonido del vidrio estalando es inconfundible. Es un ruido violento que activa las alarmas más primitivas del cerebro humano. Entraron con fuerza y deliberación,
cruzando el umbral hacia la cocina. Al menos 2 de ellos portaban armas. Uno llevaba nudillos de latón, otro un cuchillo. No buscaban una confrontación, pero iban equipados para una. Dentro de la casa, Zachary Peters, de 23 años, no estaba desprevenido. Había escuchado el sonido del cristal roto. En ese instante, la realidad de Zachary se contrajo a un solo imperativo: defensa. Sabía que no estaba solo en la casa. Su padre también estaba allí. La responsabilidad de proteger su vida y la de su familia recayó sobre sus hombros en una fracción de segundo. Zachary no tomó un teléfono ni buscó una salida trasera. Fue a su habitación y se armó con un rifle estilo Arquins. El encuentro fue una colisión inmediata de fuerzas desiguales. Los 3 intrusos, confiados en su superioridad numérica y ocultos tras sus máscaras, avanzaban por el interior. Zachary salió al pasillo para interceptarlos. No hubo intercambio de palabras. No hubo negociación. No hubo un alto cinematográfico seguido de un silencio tenso. Fue un choque brutal entre la intención criminal y el derecho a la defensa. Al ver a las figuras enmascaradas y armadas dentro de su hogar, Zachary abrió fuego. El rifle, un arma de gran capacidad y potencia, cambió la balanza de poder instantáneamente. Los disparos resonaron en el confinamiento de la casa. 2 de los intrusos fueron alcanzados en la cocina, cayendo donde estaban. El tercero, herido, logró girar y correr, impulsado por el pánico final, pero colapsó en el camino de entrada, muriendo cerca de la entrada de la propiedad que habían violado minutos antes. Cuando el estruendo cesó, Zachary se retiró a la seguridad de su habitación y marcó el 911. Su voz en la grabación, aunque temblorosa por la magnitud de lo ocurrido, era clara. Informó al despachador: han entrado 3 personas en mi casa y disparado a 2 de ellos. Cuando se le preguntó qué arma había utilizado, su respuesta fue llana y directa: un AR-15. La policía llegó y confirmó lo irreversible. Los 3 intrusos habían fallecido. Ni Zachary ni su padre sufrieron daños físicos. La ley de Oklahoma, bajo la doctrina del castigo, fue clara en su análisis posterior. El fiscal del distrito concluyó que Zachary actuó justificadamente. Los intrusos estaban enmascarados, armados y habían forzado la entrada. El propietario no tenía la obligación de esperar a ser atacado para defenderse contra 3 desconocidos dentro de su hogar. Pero el giro final de esta historia ocurrió lejos de la casa, en una sala de interrogatorios. Elizabeth Rodríguez, al saber lo ocurrido, se entregó a la policía. Fue entonces cuando la ley mostró su faceta más severa y compleja. Aunque ella nunca puso un pie dentro de la casa ni apretó un gatillo, fue acusada de 3 cargos de asesinato en primer grado. Bajo la regla de asesinato por delito grave de Oklahoma, cualquier persona que participe en un delito peligroso que resulte en muerte puede ser considerada responsable de esa muerte, incluso si los fallecidos son sus propios cómplices. Rodríguez, la planificadora que esperaba en el coche, cargó con el peso penal de las 3 vidas perdidas. El sistema judicial determinó que sus acciones al orquestar el robo pusieron en marcha la cadena de eventos letales. Zachary Peters quedó libre, protegido por la ley que defiende el hogar. Elizabeth Rodríguez fue condenada a una larga pena de prisión. El caso de Broken Arrow nos dejó una lección sombría. Cuando 3 sombras cruzan un umbral con malas intenciones, la responsabilidad de su destino no recae en quien se defiende,
sino en quienes iniciaron el viaje hacia la oscuridad. En Long Beach, California, la línea entre ser una víctima vulnerable y un agresor implacable se desdibujó en una cálida noche de julio del año 2014. Thomas Greer, un hombre de 80 años, regresó a su casa para encontrarse con la pesadilla de cualquier propietario. No estaba solo. Andrea Miller y Gus Adams, una pareja que ya había marcado esa residencia como un objetivo fácil, estaban dentro, violando la seguridad de su caja fuerte y agrediéndolo físicamente. Greer, superado en número y en fuerza física, sufrió la humillación de ser arrojado al suelo en su propio hogar, rompiéndose la clavícula en el proceso, pero la fragilidad de su cuerpo ocultaba una resolución de acero. Mientras los intrusos, satisfechos con su botín, decidían huir, la dinámica de poder cambió radicalmente. Greer no se quedó en el suelo lamentando su suerte. Se levantó y tomó un revólver calibre 22. La persecución se trasladó del interior de la casa al callejón trasero. Aquí es donde la ley y la moralidad entran en un terreno pantanoso. Los intrusos huían. La amenaza inmediata a la vida de Greer, técnicamente, se alejaba con ellos. Sin embargo, el anciano disparó. Andrea Miller cayó abatida en el callejón. En sus momentos finales, o quizás como una súplica desesperada para detener el fuego, gritó que estaba embarazada. Fue una afirmación diseñada para invocar piedad, para detener la mano del tirador. La autopsia posterior revelaría la fría verdad. No había embarazo. Era una mentira, una última táctica de supervivencia. Aunque Greer disparó a una persona que huía, los fiscales del condado de Los Ángeles decidieron no presentar cargos contra él. Consideraron su edad, sus lesiones y el terror absoluto de haber sido asaltado en su santuario. La ley determinó que su miedo era razonable. En un giro irónico de la justicia, fue el cómplice sobreviviente, Gus Adams, quien cargó con la culpa legal de la muerte de Miller, condenado por haber puesto en marcha los eventos que llevaron a su fin. Si el caso de Greer fue sobre el miedo, el caso de Jerome Ersland en Oklahoma City fue sobre la ira fría y calculadora. Era mayo del año 2009 cuando dos adolescentes enmascarados entraron en la farmacia Reliable Discount. Uno de ellos, Antoine Parker, de 16 años, nunca saldría. Ersland, el farmacéutico, reaccionó inicialmente como un héroe de libro de texto. Ante la amenaza armada, sacó su propia pistola y disparó, hiriendo a Parker en la cabeza y dejándolo inconsciente en el suelo. El segundo intruso huyó. Hasta este punto, la ley estaba del lado de Ersland. Había neutralizado una amenaza letal en su lugar de trabajo. Pero lo que sucedió después fue capturado por las cámaras de seguridad con una claridad ineludible. Ersland no llamó a una ambulancia ni mantuvo su posición defensiva. Salió de la tienda, persiguió al cómplice y luego regresó. Caminó con calma pasmosa, pasó por encima del cuerpo inmóvil de Parker, fue tras el mostrador, guardó su arma, sacó una segunda pistola de frente y regresó hacia el chico inconsciente. Sin vacilación, disparó varias veces más contra el cuerpo inmóvil para asegurarse de neutralizarlo. El juicio no se centró en el primer disparo, sino en esos 5 finales. Los fiscales argumentaron, y el jurado estuvo de acuerdo, que Parker ya no era una amenaza, estaba neutralizado. Esos últimos disparos no fueron defensa propia, fueron una ejecución. Ersland fue condenado por asesinato en primer grado. Este capítulo nos enseña la lección más dura de todas. El derecho a defenderse termina en el exacto microsegundo en que la amenaza deja de existir.
Cruzar esa línea temporal convierte a la víctima en verdugo. En Missoula, Montana, la noche ocultaba algo más que sombras. Ocultaba una trampa. Marcus Karma y su pareja habían sido víctimas de robos en su garaje y, frustrados por la falta de respuesta policial, decidieron tomar la justicia por su mano. Pero no se prepararon para defenderse, se prepararon para cazar. La escena estaba dispuesta como un escenario teatral macabro. Dejaron la puerta del garaje parcialmente abierta, una invitación silenciosa. Dejaron objetos de valor visibles como cibo e instalaron sistemas de alerta para saber el momento exacto en que llegara su presa. Karma no estaba durmiendo con miedo. Estaba esperando con impaciencia, habiendo comentado a sus vecinos su deseo de disparar a algún chico. Diren Dede, un estudiante de intercambio alemán de 17 años, cometió el error fatal de entrar en ese garaje buscando alcohol, una travesura juvenil estúpida, pero no merecedora de muerte. No sabía que no estaba entrando en una propiedad descuidada, sino en la mira de un hombre consumido por la venganza. Cuando los sensores se activaron, Karma no llamó a la policía ni gritó una advertencia. Tomó su escopeta y salió al exterior, listo para cerrar la trampa que había construido meticulosamente. La confrontación en el garaje de Karma duró segundos, pero sus repercusiones legales fueron eternas. Marcus se detuvo frente a la entrada oscura de su propio garaje. No vio un arma apuntándole. No identificó al intruso. Simplemente disparó 4 veces hacia la oscuridad, barriendo el interior con plomo. El joven Dede, desarmado y atrapado, recibió impactos fatales que terminaron con su vida al instante. En el juicio, la defensa intentó invocar la doctrina del castillo, argumentando que Karma tenía derecho a defender su morada. Pero los fiscales desmantelaron esa defensa exponiendo la premeditación. No se puede alegar miedo repentino cuando se ha pasado noches enteras cebando una trampa. El jurado vio a través de la narrativa de la autodefensa y vio lo que realmente era, un homicidio deliberado. Karma fue sentenciado a 70 años de prisión. La justicia determinó que la vida de un adolescente, por muy equivocado que estuviera al entrar, valía más que el contenido de un garaje y que la ley no protege a quienes invitan al peligro para tener una excusa para matar. Cruzando el Atlántico, llegamos a Bleak House en Norfolk, Inglaterra. Una granja solitaria rodeada de campos vacíos y silencio. Tony Martin, un granjero que vivía solo, se había convertido en un hombre asediado por robos constantes y una profunda desconfianza hacia el mundo exterior. Su mente se había endurecido hasta convertirse en una fortaleza de paranoia. En agosto del año 1999, 2 ladrones, Fred Barras y Brendan Fierron, irrumpieron en su soledad. Martin, armado con una escopeta ilegal para la que no tenía licencia, los esperó en la oscuridad de la escalera. Cuando los intrusos se dieron cuenta de su presencia y trataron de huir a través de una ventana, Martin abrió fuego. Fred Barras, de 16 años, fue alcanzado por la espalda y murió en el exterior. El caso dividió al Reino Unido. La fiscalía argumentó que disparar a intrusos que huyen, y hacerlo con un arma ilegal, excedía la fuerza razonable permitida por la ley inglesa. Martin fue inicialmente condenado por asesinato, aunque luego se redujo a homicidio involuntario debido a su estado mental disminuido. Este caso sigue siendo el referente sombrío sobre los peligros de la justicia vigilante en una mente aislada y temerosa, donde la protección del hogar se confunde con la retribución letal. En Newcastle, Australia, la violencia no vino del cañón de una pistola, sino de la fuerza bruta de las manos desnudas. Benjamin Batterham,
descubrió a Ricky Slater dentro de su casa, cerca de la habitación de su hija pequeña, a las 3 de la madrugada. Slater estaba armado con cuchillos y bajo la influencia de metanfetaminas. La defensa del hogar se convirtió en una persecución callejera. Batterham persiguió al intruso, lo derribó y lo inmovilizó físicamente en el suelo con fuerza excesiva. Los vecinos miraban mientras la lucha continuaba en el pavimento. Slater perdió el conocimiento y murió más tarde en el hospital. La pregunta legal era compleja. ¿Murió Slater por el estrangulamiento? ¿O fue su corazón enfermo y lleno de drogas lo que falló bajo el estrés de la lucha? Batterham fue acusado de asesinato, pero el jurado lo absolvió. Aceptaron que estaba efectuando un arresto ciudadano legítimo de un intruso armado y peligroso. La duda médica sobre la causa exacta de la muerte jugó a su favor. Este capítulo ilustra que la defensa propia no siempre es limpia ni distante. A veces es una lucha física, sucia y desesperada en el asfalto, donde la intención de detener a un criminal puede tener consecuencias fatales no deseadas. Finalmente, en Marietta, Georgia, nos encontramos con la fuerza más primaria de la naturaleza, una madre protegiendo a sus hijos. A las 2:30 de la madrugada, Keandre Funches entró en la casa de Sherry Green, facilitado por un traidor que tenía acceso a la vivienda. Green se despertó para encontrar a un extraño armado en su pasillo. No hubo trampas, no hubo persecuciones innecesarias, no hubo ejecuciones, solo hubo una reacción instintiva ante una amenaza mortal inmediata. Green disparó y mató a Funches dentro de su casa. Aunque inicialmente se consideraron cargos, un juez dictaminó que su decisión de procesarla había sido irrazonable. Ella actuó bajo la ley más antigua, la supervivencia de la descendencia. Lo trágico y legalmente fascinante de este caso es que el hombre que dejó entrar al intruso, Javarian Mitchell, fue acusado de asesinato. La ley sostuvo que, al facilitar el delito grave que resultó en una muerte, él era tan responsable de la sangre derramada como si hubiera apretado el gatillo. Es un recordatorio de que la responsabilidad criminal tiene tentáculos largos y que la traición puede ser tan letal como una bala. Hemos recorrido 10 umbrales diferentes. 10 momentos en el tiempo donde la vida cotidiana se fracturó irreparablemente. Desde la frialdad calculada de un sótano en Minnesota hasta el pánico de un callejón en California. Desde la paranoia de una granja inglesa hasta la desesperación de una madre en Georgia. ¿Qué hemos aprendido al mirar a través de estas ventanas rotas? Hemos visto que la ley, aunque escrita en blanco y negro, se aplica en un mundo de grises infinitos. La doctrina del castigo es un escudo poderoso, pero no es una espada para la venganza. Nos protege cuando el miedo es real y la amenaza es inminente, pero nos abandona cuando cruzamos la línea hacia la crueldad, la trampa o la ejecución. Cada uno de estos casos nos deja con una verdad incómoda. La seguridad es una ilusión frágil. Y cuando esa ilusión se rompe, lo que queda es el carácter humano al desnudo. Algunos encuentran coraje, otros encuentran una oscuridad dentro de sí mismos que quizás no sabían que existía. Los intrusos en estas historias pagaron el precio más alto por sus errores, perdiendo sus vidas por objetos que podían ser reemplazados. Pero los propietarios, aquellos que apretaron el gatillo, también perdieron algo. Perdieron la inocencia, perdieron la paz y en algunos casos perdieron su propia libertad. Al final, cuando se limpian las pruebas y se dictan las sentencias, solo queda el silencio en esas casas.
Un silencio que nos recuerda que el derecho a defender la vida es sagrado, pero el respeto por la vida humana, incluso la de aquellos que nos hacen daño, es lo que nos separa de la barbarie. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los archivos más oscuros de la defensa doméstica y la justicia criminal. Estas historias son recordatorios potentes de la fragilidad de nuestras decisiones bajo presión. Si valoras este análisis profundo, narrado con respeto y detalle, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Tu apoyo nos permite seguir investigando y trayendo a la luz la verdad detrás de los titulares. Manténganse seguros, vigilantes y, sobre todo, humanos. Hasta la próxima investigación.